porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, 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 mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es.
Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena
Gloria a Dios. Vamos a buscar en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Sí, Señor, te damos gracias por este momento una vez más, Señor. Te pedimos que tú te muevas en el lugar donde cada uno de tus hijos está. Bendigo a quienes por fe se conectan a recibir ese alimento espiritual. Bendigo, Señor, la fe de tu pueblo y declaro que tu palabra obra abundantemente, Señor. Hace la obra para la cual tú la envías, Señor, y que con esa fe se da ese fruto abundante, Señor. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta temática bastante difícil de abordar porque es muy controvertida por la gente, porque obviamente toca el bolsillo, ¿sí?, de las personas, pero es importante enseñarla, es importante mencionarla de vez en cuando en la iglesia, porque se le debe dar el enfoque adecuado, sobre todo porque en esta palabra que el Señor le hace al pueblo de Israel está una promesa supremamente poderosa, supremamente deseable para cualquiera de nosotros, ¿sí? Y esta palabra es para quien quiera profundizar en esta promesa que encontramos aquí al final del pasaje desde el versículo 10. Obviamente para abordar este tema tenemos que hacer un poquito de una introducción, si se puede decir así, para que dejemos algunos puntos claros y no se puedan y no se malentienda de pronto lo que se quiere decir. Obviamente esto es para quien cree, y quien no cree, pues no hay problema, ¿sí? Cada cual decide qué creer y qué no creer. Entonces, para abordar este tema, quisiera empezar diciendo que en el estudio de la palabra encontramos muy pocos momentos en los que se menciona este tema del diezmo. Las ofrendas sí las encontramos mucho más amplias, pero el tema del diezmo en específico, sí, pero aquí vamos a hablar de ambos, pero digamos que este tema, que es como el más controvertido y el que la gente más cuestiona, se encuentra en pocos momentos, pero muy puntuales y muy dicientes. El primer momento en el que lo encontramos es cuando Abraham diezma a Melquisedec. Abraham fue la primera persona que tiene ese gesto, ¿sí? Después lo encontramos aquí en este pasaje, o en estos pasajes que habla el mismo Señor en la ley, ¿sí? Lo encontramos dentro de la ley, y lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús le dice a unos fariseos: ustedes están diezmando, estoy parafraseando, ustedes están diezmando, pero están diezmando hipócritamente, están trayendo sus diezmos al alfolí, pero tienen otros problemas allá en su casa, por decir de alguna manera. Allá a sus esposas están engañando, tienen problemas con sus compañeros, con sus
con las personas que les rodean, ¿sí? Están teniendo riñas, no traigan ningún diezmo, ninguna ofrenda delante de mí si ustedes no han tenido, si no han ido a pedir perdón o si no han tenido en su corazón la intención de hacer el bien, ¿sí? Básicamente, de hacer el bien delante del Señor, no delante de las personas, sino delante del Señor. Entonces, se menciona esta temática en esas 3 fases y es interesante ver cómo la una lleva a la otra o cómo se entrelazan entre sí. Mucha gente pretende hacer ver, ¿sí? O mirar este tema como algo de la ley, ¿sí? Y que bajo la gracia nosotros no tenemos ese mandato, ¿sí? Se pretende apaciguar ese principio, no le llamemos mandato, sino principio o práctica, una práctica o un principio espiritual. Pero pues cuando uno necesita enseñar y también en la práctica personal, pues se necesita aprender realmente de dónde viene todo esto, ¿sí? Entonces mucha gente habla acerca de la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es una recopilación de mandatos que Dios le hace al pueblo de Israel mediante Moisés para que las cumplieran. ¿Qué pasó? Que la ley en principio era buena, ¿sí? Servía, como mencionaba el apóstol Álvaro el día de este domingo, es decir, de ayer al anterior domingo, mencionaba ese pasaje que dice que la ley sirve como guardián, vigila, nos guía, es como nuestro pedagogo, ¿sí? Y para llevarnos a Cristo, ¿sí? Entonces la ley es algo que nosotros no podemos ignorar porque vino de cuando Moisés se va a buscar allá en las montañas la dirección del Señor y el Señor le entrega esas tablas de la ley. ¿Qué pasa? Que la gente, el pueblo, hipócritamente quiere cumplir la ley sin sinceridad, y eso es lo que el Señor le menciona en el Nuevo Testamento a los fariseos, ¿sí? ¿Quiénes eran los fariseos? Personas que querían cumplir la ley, pero que su corazón en realidad estaba lleno de hipocresía, lleno de incredulidad y de conceptos personales y consideraciones personales que impedían que se creyera en este momento en el Señor Jesús y que acusaba, ¿sí? Entonces la ley luego se convierte como en un sistema acusatorio para el pueblo. Sin embargo, la vida con el Señor por medio de Cristo deja de ser por ley, ¿sí? Y comienza a ser por fe. Nosotros somos libres de la ley por medio de la fe. Cristo nos vino a liberar. Ya no somos acusados por la ley, sino que empezamos a vivir en el Espíritu. Y este es el tema central aquí, ¿sí? Que quiero que guardemos en nuestro corazón para quien así lo desee, ¿sí? Para quien quiera tener oídos a esta palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que por medio de Cristo, Él nos enseña a nosotros a vivir en el Espíritu. Aquí se empiezan a entrelazar las diferentes menciones bíblicas acerca de esta temática. Entonces vamos a irnos al principio. ¿Qué pasaba con Abraham? Abraham fue la primera persona que diezma, que miramos en la Biblia que tiene esta expresión de diezmar. Recordemos que a pesar de que mucha gente pueda decir que el diezmo hace parte de la ley, vemos que está mucho antes, ¿sí? Y cuando Abraham lo hizo, nadie le dijo, mira, es que tú tienes que cumplir con este principio. Él lo hizo por intuición espiritual, ¿sí? Él lo hizo porque él había desarrollado una relación con el Señor que le había permitido conocer mucho de Dios en esa búsqueda, como mencionábamos en la anterior predicación, en esa búsqueda de conocerlo, de tenerlo cerca, de ganárselo. Él, guiado por el Espíritu, hace esto, ¿sí? ¿Qué hace? Diezma. Entonces, aquí el punto es que el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la fe, quiere llevar al creyente no a vivir en la carne,
ni en juicios, ni en moralidades, porque mucho de la ley tiene que ver también con aspectos morales que el Señor, como un pueblo, como una ciudad, había estipulado, ¿sí? Pero que finalmente el objetivo de esto no es obligar, ¿sí? Sino llevar a una convicción. Entonces el Señor Jesús, por medio del Evangelio que trae después de mucho tiempo, ¿sí? Después de Abraham, después de la ley, después de todo el peregrinar del pueblo de Israel, trae la fe, y esa fe nos quiere llevar a nosotros a vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu y no vivir por la carne es una temática que podría ser una temática completa de predicación, que ya la hemos abordado en algún momento para los que han seguido, digamos, este proceso en esta iglesia, pero que viene de ahí, ¿sí? Y cuando la gente camina en el Espíritu, empieza a comprender algunas cosas de manera diferente, no racional, que yo les invito a cada uno a que lean acerca de esto, que procuren profundizar en ese conocimiento para que veamos la importancia que tiene que caminemos en el Espíritu. El Espíritu es aquel que nos lleva a nosotros a hacer las cosas por medio de la fe. Digamos, el alma nos lleva a nosotros a actuar según la naturaleza, según lo que se ve, según lo que se siente personalmente, pero no según las verdades espirituales de Dios, y mucho más la parte, digamos, biológica, natural del cuerpo humano, ¿sí? La carne. Mucho más esa área. Entonces, el vivir por el Espíritu hace que nosotros empecemos a profundizar. También esto lo mencionamos un poco la anterior predicación, en profundizar en el conocimiento de Dios, lo importante que es. Y es importante porque el Espíritu no nos va a someter a nosotros a hacer ninguna cosa, ¿sí? El Espíritu nos lleva a nosotros por otra ruta, ¿sí? Y cuando hablamos del Espíritu también lo podemos entender como la fe. La fe a nosotros nos lleva a hacer cosas de manera voluntaria. Por eso cuando la gente dice, es que allá en esa iglesia te obligan. No, ¿sí? No es así. A nadie se obliga a nada. Usted comienza a hacer las cosas porque en su corazón ha decidido creer que lo que se le enseña es verdad, ¿sí? Entonces, el Espíritu y la fe nos lleva a nosotros por otra vía, por otra ruta, no somete al creyente, ¿sí? Pero también es cierto que el Espíritu no va a contradecir la ley, ¿sí? Por eso es que este tema de la ley y la gracia es un poquito, en ocasiones, difícil de explicar por esa razón, ¿sí? Porque, no, entonces vamos a olvidarnos de la ley. No nos vamos a olvidar de la ley, hay que tenerla en cuenta, no podemos ignorarla. Lo que pasa es que ya no vamos a ser acusados por la ley, sino que lo que nos va a regir es la fe. ¿Sí? ¿De qué manera? De que ya no lo vamos a ver como imposición, sino como una guía que surge en nuestra convicción, ¿sí? Entonces el Espíritu nos guía a nosotros por convicción. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes están diezmando, pero lo están haciendo hipócritamente, o cuando también en la época del pueblo de Israel le dice al pueblo, ustedes están trayendo sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, las están trayendo delante de mí, pero pretenden engañar y decirme y hacer parecer que están presentando lo mejor de lo que tienen cuando me están trayendo el carnero o el animal que está con defectos físicos, con enfermedades, y entonces les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque el pueblo pensaba que era cumplir por cumplir, ¿sí? Listo, yo cumplo con esto y sale, y no es así, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia con Abraham? Que Abraham lo hace guiado por el Espíritu, es decir, eso nace de él, de su convicción, de su deseo de agradar a Dios, de su deseo, en este caso con Melquisedec, de reconocer el sacerdocio, ¿sí? De Melquisedec, que él creía que venía de parte de Dios.
porque dice la palabra que cuando él mira a Melquisedec ve en él un hombre o un sacerdote de Dios. Entonces él reconoce con su diezmo eso que hace, pero nace de él. ¿Por qué? Porque estaba guiado por el Espíritu, ¿sí? Entonces el Espíritu nunca va a contradecir la ley, ¿sí? Pero no la impone, sino que guía mediante convicción. Entonces Abraham diezmó de esta manera, guiado por esa convicción. Pero recordemos que la ley, nosotros somos libres de la ley principalmente en cuanto a que no vamos a ser salvos por la ley, ¿sí? Es decir, la ley desaparece como vía para la salvación, pero no como vía para la bendición. Entonces, por eso es que cobra sentido esta palabra para aquel que la quiera tomar en cuenta, ¿sí? Y es que aquí dice algo tan importante que lo va a bendecir, que me va a bendecir, ¿sí? Algo tan espectacular, una promesa tan importante que poco se ve, que una persona que guiado por el Espíritu diga, yo quiero saber cómo es que operó la bendición de Abraham, por ejemplo, o por qué el Señor le está diciendo al pueblo esto, ¿sí? ¿Por qué les llama la atención y le dice, lleven el diezmo, pruébenme en esto? Porque yo voy a hacer esto otro, ¿sí? ¿Por qué el Señor les insiste en eso? ¿Sí? Porque hay detrás de este tipo de cumplimiento de principio, que no es por imposición, sino por un sentir del Espíritu, pueden venir promesas, y esta temática no es la única, ¿sí? O sea, yo la quise mencionar porque pues hay que hacerlo, ¿sí? Hay que enseñar acerca del diezmo, pero asimismo se enseñan muchísimas otras cosas, formas en las que nosotros podemos ganar la bendición, ¿sí? Pero aquí lo que dice es muy importante, ¿sí? Y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que está diciendo es que a usted y a mí no nos va a hacer falta nunca nada, ¿sí? Porque espiritualmente hay algo que está abierto. Usted ha escuchado cuando alguien dice, no, es que esta persona parece que tuviera una nube negra encima, ¿sí? Todo le sale mal, todo le va mal, parece que le estuviera constantemente lloviendo, parece que todo se le cerrara. Pues aquí esta palabra está diciendo que Él va a abrir esas ventanas de bendición de los cielos y va a derramar sobre todos ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, porque usted y yo podemos tener la fe en el Señor, pero pues contamos con la presencia de alguien que siempre está tratando de comerse lo que nosotros medio logramos, ¿sí? De dañar. Por eso dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Nada de lo que usted haga, esta promesa nos está diciendo, va a ser estéril. Sus esfuerzos, lo que usted invierta, va a contar con el favor del Señor, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. O sea, ustedes lo van a ver, a mí me van a ver y van a decir, esta persona tiene algo que le va bien, parece que hiciera parte de un equipo ganador, ¿sí? Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, para el que quiera esto, pues estoy enseñando pues de dónde viene, para que en la fe nosotros decidamos creer, ¿sí? Creer en esto y cumplir con un principio que viene de la enseñanza de la antigüedad, para abrir las ventanas de los cielos para cada uno de nosotros. Y dice la palabra, probadme en esto. Mire, yo le quiero comentar que pues usted sabe más que yo de pronto el tema de lo difícil que es salir adelante en la vida y todo eso, ¿sí? Y muchas veces pues a mí el Señor me ha dejado con la boca abierta, porque realmente lo que el Señor a mí me provee
no corresponde al esfuerzo que yo hago. Yo algo mencioné en una predicación pasada, ¿sí? Hay gente que se esfuerza y no logra resultados, y yo estoy muy agradecida con el Señor y se los comparto como testimonio y como para que también el pueblo se anime, quienes escuchan esta palabra, como testimonio de lo que puede hacer el Señor, ¿sí? Entonces usted dice, no, es que mi trabajo. Alguien me decía por ahí, no, lo que pasa es que pues no he podido porque tengo que trabajar, o no, es que no me alcanza en el tema del diezmo, por ejemplo, ¿sí? Porque pues por eso es que dicen estos dichos populares que cuando se le toca el bolsillo a alguien, ahí sí es a otro precio, ¿sí? ¿Por qué el Señor enseña acerca del joven rico, por ejemplo? No por el dinero en sí, si el Señor es el dueño del oro, de la plata, de todo, ¿sí? No porque el Señor necesite su dinero sí, o sea, lo importante aquí no es el dinero, sino lo que nace del corazón por el amor al dinero. Y el amor al dinero no es que usted tenga y ame lo que tiene, sino que usted persiga incansablemente algo que no puede no poseer, que usted anhela, que es esa solvencia económica, porque pues no nos vamos a engañar, el dinero es comodidad, el dinero es bendición, el dinero ayuda, alivia, permite el disfrute de muchas cosas, y usted quiere eso, pero usted lo persigue a tal punto que deja de lado cualquier principio de la palabra, se olvida de quién es el que lo da, ¿sí? Entonces había alguien que me decía, no, lo que pasa es que yo no he podido ir al servicio porque pues es que el trabajo, ¿sí? Y hay casos específicos, tranquilos, ¿sí? Hay casos en que se entiende este tema o bueno, casos puntuales que habría que tratarlos, pero en el corazón, que en su corazón haya, no es que yo me tengo que hacer esto, esforzarme por esto, implica que en su corazón usted está pensando o sintiendo que el Señor no es el que le provee, ¿sí? Entonces el diezmo hace parte de ese reconocimiento, darle a aquel que le dio, de lo recibido de su mano, ¿sí? Entonces este tema es fascinante, ¿sí? Yo creo que uno, como en mi caso, como pastor, uno debería insistirlo mucho más. Lo que pasa es que uno como no quiere incomodar a veces, pero eso está mal, ¿sí? Porque lo que se hace es un favor a aquel que logra desbloquear estos candados que abren puertas, ¿sí? Bueno, pero sigamos. Entonces, estábamos en que Abraham, guiado por el Espíritu, practica este principio, ¿sí? El Señor, cuando estaba con estos fariseos, les dice, es que ustedes han empezado a diezmar hipócritamente. Es decir, Jesús nunca cuestiona esa práctica, nunca dice, no, ustedes están libres de esa práctica, jamás. Entonces, para aquellos que quieren de pronto decir, no, es que eso era de la ley de la antigüedad, pues si usted lo quiere pensar así, perfecto, no vamos a entrar en controversia por eso, pero pues si usted quiere ser merecedor de esta promesa y que esa promesa se cumpla en su vida, pues, o mejor dicho, si usted quiere la bendición de Abraham, porque la bendición de Abraham es una cosa descomunal, pues hay que ver cómo actuó él, ¿sí? Y Abraham es el mejor ejemplo, más que el pueblo de Israel en sí, porque mire que aquí el Señor les está sugiriendo, así no están haciendo bien, traigan sus diezmos, pruébenme en esto, despréndanse de eso y van a ver cómo yo no les hago faltar nada, les está diciendo. Pero mucho más impresionante es que nazca intuitivamente por medio del Espíritu, que Abraham haga esto, ¿sí? Que le nazca, eso es algo maravilloso. ¿Y por qué esa bendición de Abraham tan descomunal? Porque él se dejaba dirigir por el Espíritu en estos principios. Tranquilamente, usted piense, yo no me voy a condenar sino diezmo. Tranquilo, no se va a condenar si usted le cree al Señor. Pero recuerde que detrás de todo esto hay promesas, hay cosas que usted puede alcanzar que requieren de una profundización. Para los que estuvieron en el anterior culto, hablábamos de eso, de lo importante que es profundizar. Hablábamos acerca de que en Gálatas dice que el heredero menor de edad viene a ser igual que el esclavo, porque a pesar de que es heredero, digamos, y heredero se entiende como dueño de todo,
¿sí? No puede actuar como Señor porque tiene que estar, por la falta de desarrollo, de crecimiento, de madurez, de responsabilidad, tiene que estar bajo la curaduría de otras personas, ¿sí? Entonces, cuando no hay desarrollo, el Señor a nosotros no nos va a abrir esas puertas, no nos va a confiar cosas, no nos va a dar ese amplio espectro de posibilidades para actuar. Entonces usted entienda su fe. Mire que la palabra es muy clara, dice, conforme a tu fe se hará. Usted entienda su fe como una herramienta para desbloquear las bendiciones de Dios. Si yo le creo mucho al Señor, usted va a recibir mucho del Señor. Si usted espera mucho del Señor, usted va a poder ver mucho del Señor, mucho de su poder manifestándose. Entonces es importante cuando lo abordamos de esta manera, porque si fuera cumplir por cumplir, yo misma les digo, yo tampoco lo cumpliría. Pero yo he podido ver el cumplimiento de esta palabra en muchas épocas de mi vida, porque pues para la gloria del Señor he sido instruida en la palabra desde mucho tiempo atrás, prácticamente toda mi vida, pero cuando yo empecé a adquirir algún aspecto económico, aún cuando mis padres me daban hasta para del diario, yo empecé a sacar mi diezmo. Entonces es maravilloso ver que la palabra del Señor se cumple de una manera que a mí personalmente me angustia que personas que yo conozco no puedan experimentar eso. ¿Sí? Para las personas que apenas conocen, quiero compartirles mi testimonio, que es de verdad, ¿sí? Y ojo a esto, y para los que aún están en servicio y no cuentan con este principio, porque su corazón se los ha impedido, porque han encontrado tropiezos, porque el enemigo les ha colocado engaños de que no, tú no necesitas dar, o bueno, lo que sea, ¿sí? Hablando de esta temática, pues quiero llamar la atención y decirles, ¿se están perdiendo de algo? Mire, es la única palabra en la que el Señor le dice, pruébame en esto. ¿Sí? Aquí no está hablando de que el Señor a usted le dé. Ojo, el Señor no le está diciendo, yo nunca te voy a hacer que te falte. No, le está diciendo, la bendición va a venir hasta que sobre. ¿Sabe cuando a uno le sobran las cosas? Cuando a la gente le sobran las cosas, pueden llegar las cosas a perder, digamos, un poco la importancia, ¿sí? Es decir, cuando... ¿a qué me refiero? A que usted tiene tanto que no le importa dar, por ejemplo, o que usted tiene tanto que puede gozar de eso que tiene, que no le, por decir algo, usted dice, no, es que yo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy práctico, pequeño, no, es que a mí me gusta ese reloj que yo vi, qué bonito, vale tanto. Si usted es una persona que no tiene en abundancia, la compra de eso va a ser, de ese reloj, por ejemplo, va a ser un sacrificio y usted va a decir, me voy a dar este gusto, por ejemplo, alguno dirá, alguna otra persona dirá, no me lo puedo permitir porque me queda muy, muy exacto. Tengo la plata, pero pues tampoco tengo para votar como para poder acceder a él. Alguno dirá, voy a hacer un esfuerzo y me lo voy a dar. Pero mucho más fácil le es a la persona que le sobra, ¿sí? Es decir, no le representa un sacrificio y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, ¿sí? Entonces, compartir esto, pues espero que en su corazón, con toda la mansedumbre, la humildad, se lo reciba así como se lo quiere enseñar, que es con ese propósito, ¿sí? ¿Qué hizo Abraham? ¿Sí? ¿Qué hizo Jacob, por ejemplo? Porque otra persona que también dice, voy a traer el 10% de lo que gane, lo voy a poner delante de tu altar, le dice al Señor Jacob. Fue Jacob, ¿sí? Me enredé. Fue otro personaje que utiliza esta práctica, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? De todo lo que yo pueda recibir, recibo todo como algo que es provisión tuya. Lo que estoy haciendo es poner al Señor en el primer lugar, buscando su bendición, reconociéndole a Él como fuente
de mi bendición. Si yo reconozco al Señor como fuente de mi bendición, Él va a ser amplio en seguirme bendiciendo. ¿Sí? Si usted dice, no, es que esto lo conseguí yo, el Señor le va a decir, bueno, entonces sigue haciéndolo tú. ¿Sí? Es importante de dónde nace. Si usted encuentra tropiezo, por ejemplo, y dice, es que es ahora que toca dar, que no sé qué, o bueno, cualquier cosa así, espérese un momento, no lo haga, pídale al Señor que coloque el verdadero sentir en su corazón, que lo guíe por el Espíritu. Primero, busque ser guiado por el Espíritu y se va a dar cuenta que el resto es muy fácil y que la ganancia es muy abundante, ¿sí? La fe es una herramienta, recuerde esto en su corazón. Su fe es una herramienta que tenemos para ganarnos las cosas, ¿sí? Recordemos que la fe sin obras es una fe muerta, entonces usted por fe va a hacer cosas para lograr otras, como dicen muchos predicadores, la moneda de cambio la forma como usted puede adquirir, ¿sí? Y entonces esta palabra ya deja de ser algo legalista, algo en lo que no vamos a, algo que es impuesto, ¿sí? Que en lo que no hay gozo. Por eso es que la palabra habla del gozo, ¿no? Del dador alegre, ¿sí? Porque cuando usted entiende las razones ya es distinto, cuando se lo imponen es horrible. No hay nada más feo que hacer algo impuesto, ¿sí? Y no hay nada más fácil que hacer algo cuando a uno le nace. Opera para cualquier área de la vida, ¿sí? Entonces, esta es una promesa demasiado importante que la debemos abordar desde este punto de vista, que Abraham pues es el precursor de esto y él es el padre de la fe, porque sí, es verdad, para diezmar y para ofrendar se necesita tener fe, porque nadie le da a uno nada. Usted no le da a nadie nada si usted considera que no se lo merece. Esa es la verdad, ¿sí? Pero como aquí estamos hablando de cuestiones espirituales y de que usted y yo queremos adquirir la bendición del Señor, ¿sí? Queremos que esto que estamos leyendo en la palabra se cumpla, ¿sí? Esa promesa se lleve a cabo, porque usted es libre de tomarla o dejarla, pero pues la invitación pues es a que mire qué palabras tan impresionantes usted puede tener para su vida, hechos poderosos de Dios, manifestaciones, ¿sí? Que nos van a poner en un lugar, como les enseñaba la anterior predicación, en el que se note de quién usted es, ¿sí? Les decía yo la anterior vez, hay gente que habla de Dios y no se le nota, ¿sí? Pero hay otras personas que otros aspectos de la vida los pueden desaprobar, ¿sí? Pero que dicen, algo tiene, hay un respaldo ahí que ¿por qué? ¿Sí? Y se nota que el Señor está detrás de nosotros, su respaldo, su respuesta, sus promesas cumpliéndose, ¿sí? Se le nota la vida de Dios. Y esa es la invitación que quiero dejar en su corazón, una práctica que es de demasiada bendición para aquel que la cree y que aquel que se deja guiar por el Espíritu. Yo lo hago sin falta cada mes, ¿sí? No les digo esto para que digan, qué bien, no, simplemente porque doy fe de lo que dice ahí, ¿sí? De lo que dice ahí. Asuntos que gente que se esfuerza más no consigue. Provisión del Señor de una manera que les quiero compartir esto con toda la humildad del corazón y de verdad porque yo veo eso y me veo digo, no me puedo quedar callada, la gente necesita esto, ¿sí? Hay veces que a uno le toca, yo he sentido eso, pues, es como mi experiencia, que a uno le toca como ocultar un poco tanta bendición, ¿sí? Porque uno no quiere herir susceptibilidades. A mí me pasaba yo me iba a encontrar con alguien
y yo no quería pues que de pronto se sintiera mal, ¿sí? O que dijera, bueno, tantas cosas que pueden surgir en el corazón. Y pues obviamente no digo que así es como hay que proceder, ¿sí? De pronto lo que uno tiene que hacer, pues sí, es la bendición del Señor, gústele a quien le guste, ¿sí? Pero digamos que a lo que voy es que es tanto que uno dice, Señor, o sea, no merezco esto. Mucha gente persigue, mucha gente se esfuerza, mucha gente trabaja, mucha gente mayor incluso. Y tú dándome en abundancia, Señor, ¿qué digo yo? Hay que compartir esto. Por eso les digo, uno como pastor le cuesta tocar este tema porque no quiere incomodar, pero realmente pues es un favor y es que si usted la coge, va a poder experimentar esto. Así de sencillo. Ahora, si usted dice, no, yo no quiero, tranquilo, ¿sí? Porque también es cierto que para esto no es con el entendimiento, ¿sí? Entonces yo les digo, es muy tenaz tratar de entender esto con la razón. Esto se va conociendo en una madurez, como hablábamos la anterior predicación, que si no la han escuchado les invito a que la escuchen. Con una madurez, con un avance, ¿sí? Mental, me refiero a espiritual. ¿Por qué dije mental? Porque dábamos el ejemplo que da en Gálatas, ¿sí? Que es ese crecimiento, es como que usted se quedó niño por siempre. Esa niñez, decíamos, es como hace referencia a una inutilidad, ¿sí? Porque usted a un niño, les decía en la anterior predicación, no le puede confiar una estufa, usted no le puede confiar dinero, usted no le puede confiar un cuchillo, usted no le puede... Sí, cosas que requieren que se tenga una madurez mental, un desarrollo, unas capacidades, ¿sí? Que le permitan pues meterse en asuntos de gente adulta. Entonces por eso Gálatas habla acerca de eso, del heredero, pero pues obviamente no me voy a repetir todo lo que hablamos la anterior vez, pero viene de ahí, ¿sí? Entonces tranquilo, si usted de pronto el Señor todavía no llega a ese conocimiento, preocúpese por conocer más del Señor y sobre todo pedirle al Señor que le dirija en el Espíritu, ¿sí? Que Él le hable. Y si usted logra llegar a ese conocimiento y darse cuenta de lo valioso que es esto, usted va a haber deseado haber empezado a hacerlo mucho antes, ¿sí? Pero bueno, esa es la palabra, corta, un poquito como difícil de tratar, pero por eso traje pues cada aspecto, ¿no? Cada época, y sobre todo les invito también a que lean mucho de Abraham, que es el padre de la fe y por esa razón merecedor del cumplimiento de muchas de las promesas importantes, maravillosas que vemos en su vida, y que también, porque dice la palabra que podemos ser, que nosotros somos llamados herederos de Abraham por la fe, es decir, que si nosotros hacemos como Abraham, que es nuestro padre, ¿sí? De la fe, pues vamos a poder recibir mucho de eso que él logró, ¿sí? Entonces, dice la palabra exactamente, los descendientes de Abraham son los que viven por fe, ¿sí? Entonces, por eso les invito también a que ahonden un poco más también en la vida de Abraham, la manera como él llevó su relación con el Señor, para que podamos lograr esas bendiciones que son súper poderosas para nuestra vida y que usted va a agradecer haber encontrado estas verdades espirituales, porque es mi deseo y el deseo del Señor que usted prospere en todas las áreas, porque cuando hablamos de este tema no estamos hablando solo de aspectos económicos, sino de abundancia, bendiciones en todas las áreas, ¿sí? Y que usted pueda ser portador de eso, pues es algo maravilloso, ¿sí? Entonces con fe pueden ustedes indagar un poco más. Vamos a orar. Sí, Señor, te doy gracias por cada uno de tus hijos.
Bendigo, Señor, a quienes traen sus diezmos, sus ofrendas al alfolí. Bendigo la fe de tu pueblo y declaro que esa fe, Señor, abre puertas de bendición, Señor, para cada uno. Declaro entendimiento, declaro que tu espíritu se mueve, Señor, ahí donde cada uno está. Ministra, Señor, tu espíritu. Declaro mucha más fe, Señor, en tu pueblo. Declaro avance, crecimiento, entendimiento. Y declaro el cumplimiento de tus promesas a aquellos que te han creído, Señor, y que te obedecen por medio de la fe. Los bendigo, Señor, bendigo estos tributos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muévete en medio de nosotros, Señor. Somos tu pueblo que nos hemos reunido, Señor, a buscarte. Somos tu pueblo que nos hemos reunido sedientos, Señor, a conocerte a ti, a agradarte a ti. Apartamos esta pequeña hora del día, Señor, pero tú eres todo para nosotros. Queremos demostrarte que tú estás en el primer lugar. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu hacia tus promesas. Bendigo a tu pueblo, Señor. Declaro lluvia de bendición. Declaro que reciben, Señor, abundantemente, conforme a la fe. Cada petición que te han hecho, Señor, ellos reciben la respuesta de parte tuya. Cada pacto que han hecho delante de ti, reciben respuesta sobrenatural. Declaro tu poder, Señor, las manifestaciones de tu poder en tu pueblo. Te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor, por lo que harás en cada uno. Declaro bendición, Señor. La bendición de Abraham sobre tu pueblo. Declaro la bendición tuya, Señor. Tu favor, tu gracia.